Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de Dios nunca acepta un hijo rebelde que no respeta a su padre y madre. Está bajo la maldición de Dios y llevará la condenación. Que cualquier rebelde hoy en día sepa que tiene que arrepentirse profundamente por quebrantar el mandamiento de Dios, honrará a su padre y su madre, antes que pueda experimentar la bendición del Señor en su vida. En los días de Moisés se llevó inmediatamente la condenación. Los padres mismos llevarían el hijo rebelde delante de los ancianos del pueblo, enfrente de su casa, pronunciando su rebeldía a ellos. Por no haber obedecido a ellos, entró en una vida de borrachera y glotonería. Así que su rebeldía había desarrollado a un punto de madurez. Será apedreado por todos los hombres de su ciudad, con el propósito de que entre el temor para Dios en Israel. Al ser publicado su historia, y no solamente tal hijo morirá, pero será quitada la rebeldía del corazón de muchos. En una nación la justicia tiene que ser estricta y dura para que la sociedad se mejore. En estos días, las autoridades y especialmente los jueces hacen lo incorrecto poniendo sentencias leves o hasta perdonar el mal hecho en nombre de la compasión. Hacen daño severo a la población por hacerlo. Las comunidades están dando la espalda a Dios por ignorar a su palabra. Buenas tardes, amigos.
Bueno, estamos en capítulo 21 de Deuteronomio y estamos, bueno, ya en los últimos capítulos y estamos aprendiendo, inmediatamente estamos aprendiendo de los hijos rebeldes y cómo Dios quería librar la sociedad de tales personas. Bueno, hay que entender que era una rebeldía muy desarrollado, al punto que el hijo no valía para nada ya. No solamente no respetaba a su padre y su madre, sino que no respetaba ninguna autoridad. Abusaba de su propia vida, emborrachándose, comiendo demasiado, y así pues lo llevaba a ejecutar la pena de muerte sobre tal hijo, librando la sociedad de tal persona. Los jueces en nuestros días, no lo cumplen muchos, pero los jueces de nuestro día tienen que ser muy estrictos en cuanto de sentenciar las personas estrictamente, duramente he dicho, para que la sociedad respeta a la ley y para que otros no entren en las mismas cosas. Esta ayuda a librar a la sociedad de muchas maldades. Bien, estamos aprendiendo lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios nos enseña en cuanto de su ley, en cuanto de la sentencia por los que abusan la ley, no lo cumplen. Bueno, tenían que llevar la pena. Entonces, estamos aprendiendo de Dios. Cuando estamos aprendiendo de lo estricto que es la ley, estamos aprendiendo de la naturaleza de Dios. Dios es justo y Él declara lo que es justicia por medio de su ley y las sentencias dadas a los que quebrantan la ley. Estamos aprendiendo, digo, de Dios, de su naturaleza, que Él es así, un Dios de justicia. Hay que saber que Dios no puede perdonar sin que haya cumplido la justicia. Y esto es lo que vemos en la cruz. Jesucristo llevando a cabo la justicia de Dios, llevando la pena de muerte por el pecado del mundo. Eso es lo que hizo en la cruz. Una sentencia de muerte que nosotros debemos. Pero la justicia de Dios tenía que cumplirse. Dios no dice sencillamente, te perdono. No. Tiene que cumplirse la justicia. Cristo lo hizo. Es lo primero que debemos ver al ver a la cruz. Algunos dicen, lo que vemos en la cruz es el amor de Dios. Es cierto. Pero en primer lugar, vemos la justicia de Dios, llevando a cabo allí Cristo la sentencia de muerte que era nuestra por nuestro pecado. Esto no es cosa ligera. Tenía que cumplirse. Cristo lo cumplió y por eso, motivado por el amor, primeramente el amor del Padre por su creación caída, perdida, Dios quiso de un modo u otro llevar a cabo la justicia, pero lo hizo en la única forma que podría ser.
la divinidad tenía que bajar de los cielos aquí a este mundo y tenía que ir a la cruz, ser castigado por la ejecución romana. Y fue así que Él cumplió la justicia de Dios. Cuando vemos a Cristo en la cruz, lo que debemos pensar inmediatamente es que Él está llevando nuestra sentencia de muerte por nuestros pecados. La segunda cosa es el amor. El amor del Padre en hacer a su Hijo, hacerlo. ¿Ves? Tenía que cumplir la justicia allí, pero tras la justicia de Dios es su amor y su misericordia, de forma que castigó a su propio Hijo para que nosotros no perezcamos. Él pereció en nuestro lugar y nosotros hemos sido librados de esa gran sentencia digna por nuestros pecados. Cristo, por amor por nosotros, fue a la cruz y llevó a cabo la sentencia. Así que vemos primeramente la justicia de Dios, entonces vemos el amor de Dios por el acto, por lo que hizo para que nosotros seamos salvos. Bueno, estamos desarrollando nuestro concepto de Dios por la Escritura. ¿Ves? Es la forma que sabemos cómo es Dios. Y esta enriquece nuestra relación con Dios, nuestro amor para Dios. Y enriquece nuestra relación, con Él, que podemos apreciar la persona que es Dios y alabarle por lo que Él es. Y tenemos que aceptar lo que Él es, porque Él no va a cambiar por un deseo nuestro. Él es Dios y no cambia. Bien, aprendemos de Él y hemos aprendido de Él en cuanto de un hijo rebelde que ha desarrollado su rebeldía de modo que ya es inútil para la sociedad. Un borracho, un comilón, que, bueno, es una vergüenza para la sociedad. Y siendo que no vale para nada, es ejecutado. Bien, tenemos que ver la cosa como Dios lo ve. Dirás tú, bueno, la sociedad de hoy en día no piensa así. No, bueno, no estamos siguiendo la sociedad, estamos siguiendo la Biblia. Ahora, en el cristianismo, nosotros llevamos el mensaje que pueda cambiar el más vil pecador, un comilón, un borracho, y muchas pruebas tenemos de que Dios lo hace. Dios ha hallado la manera de salvar al más vil pecador, de modo que no tiene que ser ejecutado por apedrearlo. Pero sépalo, si no se arrepiente este hijo rebelde, en el día de juicio será castigado con el castigo eterno, no solamente apedreado, sino quemado en el lago de fuego para siempre, sin poder salir. El pecado lleva la sentencia de muerte. Cristo murió en la cruz, y si una persona no acepta su sacrificio, entonces él mismo tendrá que pagar su cuenta en un infierno eterno. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña en cuanto de Dios mismo. Un Dios que es 100% bíblico. Algunas personas forman a Dios
a su propio Dios, en su mente, en sus pensamientos. Ellos imaginan un Dios. Quizás usan un poco de Biblia. Quizás hablan de una experiencia que hubieran tenido. Quizás que habrían tenido. Quizás un sueño en cuanto a Dios. Quizás una visión sobre Dios. Pero si no es bíblico, no es correcto formar una opinión de Dios, un concepto de Dios por nuestra propia cuenta. Esa es idolatría. Estamos adorando entonces nuestro propio Dios y no el Dios de la Biblia. Bien, siempre hay que, bueno, como lo estamos haciendo, viendo cómo era la pena de muerte en Israel. Algo que no practicamos de la misma forma hoy en día, que estamos en una iglesia que es un reino espiritual y no físico. Así que Dios lleva la responsabilidad de juzgar a tal personas, a mandar juicio sobre las personas. Y si no se hace en la vida, se hace en el día de juicio final. Esos son los caminos de Dios. Es como Dios funciona. Y nosotros tenemos que conformarnos a aprender esos caminos y ser fieles en creerlos, como Dios quiere que lo vemos. Con el estudio de hoy queremos sacar la espiritualidad de la palabra de Dios. No es un estudio intelectual principalmente. Es un estudio espiritual. No es un estudio emocional primeramente. Es un estudio espiritual que puede llegar a nuestro corazón y por medio de llegar a nuestro corazón nos cambia. De corazón nos cambiamos. No es un cambio de mente solamente. Es una renovación en el centro de nuestro ser. Es una transformación, mejor dicho. Bueno, vamos pues a estudiar el estudio de hoy, donde vamos terminando el capítulo 21 de Deuteronomio. Recuerda, estas son las últimas palabras de Moisés. En los últimos 40 días de su vida, él enseñó a la nueva generación que iba a entrar en la tierra prometida la ley de Dios. Y los últimos 2 versículos de este capítulo 21 dice así: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero. Esto no es apedrear, esta era una forma para que todo el mundo observa la muerte de esa persona que había cometido un crimen especialmente feo. Y lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora piensa en el colgado en la cruz. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Algunas veces la sentencia de muerte fue ejecutado por colgar al culpable en una madera.
Parece que esta sentencia fue porque el crimen fue especialmente notable y debiera ser manifestado públicamente por colgarle a la vista de todos. La ley limitaba esta sentencia a un día de exposición y no más. Por la tarde tenían que enterrarlo porque delante de Dios fue especialmente maldito por esta razón, pero no para pudrirse por no ser sepultado. Bueno, ya sabemos que el Nuevo Testamento cita este versículo: maldito el que es colgado en un madero. Cristo fue maldito. Fíjate, el Santo de Dios, que nunca cometió algún error mínimo, nada, y de todos modos fue maldito. ¿Por qué fue maldito? Por nuestros pecados. Siempre hay que ver eso, cómo Dios piensa de los pecados. La persona que peca es maldita. Cristo llevó esta maldición. Ahora pasaremos a capítulo 22. Deuteronomio 22. ¿Ve? Y vamos a ver capítulo 1 y vamos a aprender una cosa muy importante para nuestros días, algo especialmente importante que está pasando en nuestros días, un error horrible que está entrando donde quiera, un error de enseñanza, un error doctrinal que es como un gas que penetra donde quiera, aún ha penetrado en la iglesia. Vamos a ver de qué estoy hablando ahora. Vamos leyendo. Dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino y no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Fíjate cómo lo llama tu hermano, aunque no lo conoces, porque es un israelita, porque es del pueblo de Dios, son hermanos, es una gran familia. Tenemos lo mismo en la iglesia hoy en día. Así harás con su asno, así harás también con su vestido. Y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se te perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre. Bueno, aquí entra en otro asunto. Vamos a tratar los primeros 4 versículos viendo la ley en general sobre nuestro hermano, nuestro prójimo, y lo que Cristo ha mandado. Y en esto también vamos a ver el error que ha entrado en la iglesia. Quiero tratar esta cosa con detalles para que tú lo escuchas y sepas la próxima vez, porque a lo mejor lo oirás por alguna manera o por otra manera. Aún hay hoy en día películas para los hijos que enseñan un error a los hijos cristianos.
y tengo que anunciarlo, tengo que protestar, es mi deber, porque aquí estamos viendo una cosa muy importante en Israel. Nos habla de la viuda, ¿verdad? Y cómo hay que cuidar a la viuda, cómo hay que cuidar al huérfano. Dice que Dios es el padre de los huérfanos, ¿verdad? Él quiere que sean cuidados y Él mandó leyes en Israel para cuidarlos. Las viudas, los huérfanos, toda la gente y los pobres no podrían recoger todos los granos, ¿verdad? En la cosecha tenían que dejar algo para los pobres. No podían tampoco tomar todas las uvas en la viña, sino dejar algunos para los pobres. En todos los asuntos, Dios manda que no seamos egoístas, sino que cuidamos los unos a los otros. Y vemos en esta lección de cómo una persona con dificultad se halla por otra persona, la otra persona tiene que ayudarle, aun si sea su enemigo. Amarás, dijo Cristo, a tus enemigos. Vemos que no deja lugar en Israel para el egoísmo, sino tenemos que tratar a los otros como si fuera nuestra propia carne, como si estuviéramos cuidando a nuestra propia carne. Bueno, había muchas leyes en Israel que demandaban que cada persona se preocupara por su prójimo. Sobre este asunto, la ley principal fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerda cuando preguntaron a Jesús qué fue el gran mandamiento? Sobre todos los mandamientos les dio dos. El primero fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo fue lo que acabamos de citar. Las dos leyes más importantes en Israel, y voy a decir que no ha cambiado, son las dos leyes más importantes en la iglesia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es la segunda ley de importancia entre el pueblo de Dios, no importa en qué época viven. Con estas leyes, Dios contestó la pregunta de un Caín carnal. ¿Qué dijo Caín cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo contestó Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta a esa pregunta fue que sí, porque en la ley de Dios, en el pueblo de Dios, tenemos que pensar y preocuparnos por nuestro prójimo. Tenemos que amarle, dice. Si fue Caín culpable y era guarda de su hermano, Dios estableció esta ley en el principio, aún antes del día de la época de la ley. Esta fue una ley para todo el tiempo, para todos los tiempos, bajo la ley y en la edad del cristianismo. Guardamos la misma ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, qué diferente ambiente creó en la sociedad, tan diferente que lo que vemos hoy. ¿Guarda esta ley en la sociedad en general? La verdad es que no.
La vida en Israel de ninguna manera fue egocéntrica. Lo voy a leer otra vez. La vida en Israel de ninguna manera fue egocéntrica. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Dios, por la naturaleza del Dios de Israel, su naturaleza es opuesta a una vida egocéntrica, basada en un principio de dar, más bien que recibir. ¿Y no dijo el apóstol Pablo que es más bien dar que recibir? Sí, porque estamos de acuerdo así, nos ponemos de acuerdo con la naturaleza de Dios que da. Es una naturaleza de dar en lugar de recibir. Podemos ver el egoísmo en el mundo hoy en día. Un egoísmo que aún entra en la iglesia, por la manera que algunos enfatizan una falsa necesidad, escúchame, enfatizan una falsa necesidad de amarse a sí mismo. O sea, está proclamando un amor propio. En Israel no podría existir legalmente un amor propio. La raíz de este engaño, este es lo que vamos a estudiar hoy. Así que espero que me preste atención. Quiero libraros de una enseñanza que está en el mundo y ha entrado en la iglesia, en todas partes casi. La raíz de este engaño es por malinterpretar un problema profundo que sí tiene el hombre, como un autodesprecio o una falta de autoestima y falta de amor propio. En verdad, el amor propio, el egoísmo se llama, está disfrazado en un autodesprecio. No es autodesprecio, aunque es llamado así, es un amor propio. Lo vamos a tratar con detalles ahora. Y en otro estudio más importante, para nuestros días digo, será pocas cosas más importante que esto. Quiero hablar de un hombre que se llama Dan Denk. Fue un experto involucrado en la ciencia de aconsejar a personas, según los principios egoístas de la psicología. Si te parece raro eso, no es raro, es muy común hoy en día, que aconsejan a personas según los principios egoístas de la psicología. La psicología es basada en el egoísmo. Es la doctrina de la psicología, el egoísmo, y la iglesia lo ha adoptado. Acabo de describir lo que es todo el método de creer y practicar el amor propio. Y esta no es una enseñanza bíblica. La Biblia no nos enseña el amor propio en ninguna parte. La carne humana quisiera hacernos pensar que cada persona sea una víctima de circunstancias, como la raíz de sus problemas. Y esto es una de las razones por qué no vemos suficiente arrepentimiento en nuestros días. Porque en lugar de predicar que el hombre es culpable
por sus pecados. Le hacen una víctima de la sociedad. ¿Es una víctima? No. La Biblia enseña que es un criminal. Uno que por su propia culpa anda en el egoísmo. Es tan grande esta enseñanza. Tenemos que verlo, tenemos que arreglar, si es posible, nuestra manera de pensar sobre el asunto. Espero que me escuche bien, porque estoy hablando de un error que se esparce donde quiera. Y algunas personas van a perderse por esa doctrina. Y no vamos a predicar el Evangelio como se debe predicar si tenemos esa creencia que el hombre es una víctima y que no es culpable por sí mismo. Este es un error que condena al pecador. Le asegura su condenación. El hombre tiene que verse, el perdido, el pecador, tiene que verse como culpable delante de Dios. No debe verse como una víctima. Esa es falsa doctrina. Tenemos que ver que cada hombre es depravado, es un criminal, ha ofendido la infinita santidad de Dios y es digno de el infierno. El amor propio es la filosofía del anticristo y esta filosofía prepara a la gente para su futuro reinado. Digo, el reinado del anticristo. El anticristo ahora, el diablo ahora, está preparando a la gente para el reinado del anticristo, donde cada uno en su reino es un egoísta, una víctima y no culpable. ¿No es así como hace el diablo siempre? Tomando un verso de la Biblia y torciéndolo hasta que quiere decir lo contrario a lo que el Señor quiso que significara. No es menos que una doctrina de demonios. Jesús reconoció simplemente un hecho de la humanidad, que sí, nos amamos mucho ya a nosotros mismos. Por eso dijo, amarás a tu prójimo como tú amas ya a ti mismo. Esta es la tendencia normal y natural. De amarse a uno mismo es lo que uno hace naturalmente y normalmente. Este no es el problema de que el hombre no se ama a sí mismo. El problema lo tenemos en amar a nuestro prójimo. La psicología nos enseña una religión de autoadoración. Al estar muy metido en un intento de enseñar a sus pacientes la alta autoestima, la verdad cruel. La verdad muchas veces nos pega como algo cruel porque nos ataca, nos hace ver nuestro error. La verdad cruel interrumpió a las esfuerzos de Dan Denk como una luz que disipó las tinieblas del error. Voy a citar ampliamente lo que él descubrió. Este experto, esta persona que aconsejaba a muchas personas en cuanto de alto autoestima, este hombre fue transformado. Pudo ver la verdad
Se abrió sus ojos y veía que estaba aconsejando según un error. Y por todo lo que le habían preparado a hacer en la universidad, de ver a los hombres como víctimas. Y él enseñó fielmente lo que él aprendió hasta que un día Dios abrió sus ojos y vio que estaba enseñando un error y destruyendo personas en lugar de ayudarles. Vamos a ver. Estoy citando ya a Dan Denk. Es tiempo, dijo él, a echar un vistazo a la psicología del yoísmo. Yoísmo ha sido adoptado como enseñanza cristiana cuando en realidad es una enseñanza pagana. Se armoniza con la enseñanza de las Escrituras sobre el tema de sí mismo, sea la carne, sus problemas y la solución a sus problemas. Cuando yo aconsejaba intensivamente, dijo, como profesor en una universidad cristiana, hablé un día con Doug, el nombre de un hombre que había hecho muchas citas conmigo anteriormente. Otra vez, él se sentía deprimido en cuanto de sí mismo, sobrecogido por sus propias faltas. Estaba socialmente inadecuado, pensaba, y parecía estar en su propio mundo. En previas ocasiones intenté ayudarle a mejorar el concepto de sí mismo. Esta vez fui impresionado al ver a Doug demasiado autoabsorbido. Su problema verdadero estaba en que era muy orgulloso, indispuesto a aceptar quién era en realidad, defectos y todo. Y por eso estuvo perdido en su autocompasión. Doug, le dije, yo pienso que tu problema en ninguna manera es de baja autoestima. Creo que en verdad eres algo orgulloso. La razón por la que te sientes inadecuado y desaventurado a veces es porque esa es la verdad. Así eres. Como también nos pasa a todos nosotros. Porque no aceptas sencillamente quién eres y sigues con tu vida. Olvídate por un rato de ti mismo y interésate con otra gente y sus asuntos. El desprecio por uno mismo no es necesariamente el opuesto al orgullo. Normalmente es otra forma de orgullo. Si yo estoy preocupado con qué tan terrible soy, y tú estás preocupado con qué tan maravilloso eres, los dos estamos autoabsorbidos. Por un lado, con autocompasión, y por el otro, con arrogancia. No es que no nos amamos a nosotros mismos suficientemente. Al contrario, somos predispuestos al egoísmo, orgullo y autoadoración. Nacemos con esto. La tendencia es a adorar a la criatura en lugar de amar al Creador. Como dice en Romanos 1:25, Pablo, en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, más que amadores de Dios. Segunda de Timoteo 3:2-4. Pablo dispone que los maridos deben amar a sus esposas
como a sus propios cuerpos. Y dice ¿por qué? Porque ningún hombre odia a su propia carne. Efesios 5, 28, 29. Porque ningún hombre odia a su propia carne. Si tú dices que te aborreces, estás engañado. Porque ningún hombre. Estás contra la palabra de Dios. Que nos dice claramente, ningún hombre odia a su propia carne. Esto no indica que tenemos un problema con amarnos. Las Escrituras nos llaman a separarnos de la preocupación con nosotros mismos para poder amar a otros y a Dios. La solución no es un autoanálisis. Cuando Dios llamó a Moisés en Génesis capítulo 3 para ir delante de Faraón y guiar a Israel fuera de Egipto, Moisés respondió de forma típica: ¿quién soy yo? No puedo hacer algo parecido. El Señor nunca contestó a su pregunta. Fue una pregunta incorrecta. ¿Quién soy yo? Fue una pregunta incorrecta. Sin embargo, empezó a mostrar a Moisés quién le estaba llamando a ese trabajo. Quizás esperamos que Dios dijera: vale, Moisés, veo que tienes un problema con bajo autoestima. Tenemos que hacer algo para mejorar el concepto que tienes de ti mismo. O quizás le animaría con una charla: ven, Moisés, puedes hacerlo. No te desprecies tanto. Pero no lo hizo así Dios. En lugar de esto, Dios busca mejorar el concepto de Dios mismo, de sí mismo, que Moisés tiene. Quiere mejorar el concepto de sí mismo que Moisés ya tiene. Simplemente Dios le dijo: estaré contigo. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el gran yo soy, el Dios de milagros, el Santo de Israel, y yo estaré contigo. ¿No sería esto una terapia mejor que intentar fortalecer el ego en una persona? Cuando Moisés entendió quién era Dios y que Él estaría con él, sus propios temores y insuficiencias desaparecieron. ¿Cómo debemos vernos? La respuesta es realmente vernos como Dios nos ve. Es verdad que fuimos creados a imagen de Dios y somos la corona de su creación, pero somos criaturas caídas. Y por la tendencia actual que tenemos a exaltarnos, necesitamos una dosis generosa de humildad. El orgullo es autoengaño, ignorancia de la realidad en cuanto a nosotros mismos. Esto es lo que enseña la Biblia. Necesitamos vernos sinceramente como Dios nos ve. Respondamos como el publicano: Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. Y no como el fariseo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás. Dios no nos ama porque seamos valiosos. Repito, citando: Dios no nos ama porque seamos valiosos, sino que somos valiosos porque Dios nos ama. La hermosura del Evangelio cristiano es que, siendo aún enemigos, pecadores, Cristo murió por nosotros. No por buenos, no porque somos valiosos, pecadores. Una cualidad menos
Romanos 5, 5 a 8, lea toda esa porción. Dios nos vio tal y como éramos, desaventurados, arrogantes, no merecedores, y sin embargo nos amó. Esto es algo por lo cual podemos sentirnos bien. Yo añadiría a esa enseñanza esto ensalza el amor y misericordia de Dios, como hizo la mujer gentil a la que Dios había nombrado como un perrillo. La mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, ensalzando la misericordia, el amor de Dios, y no a sí mismo. Si ensalzas el hombre y su amor y su valor, menosprecias el amor de Dios que pudo amar al más vil pecador. Hoy en día, termina Dan Denk, hoy en día no es sorprendente que muchos tomen el mandamiento del Señor de amar a tu prójimo como a ti mismo y lo cambia totalmente, dándole un sentido contrario, enseñando que uno debe amarse más a sí mismo. Si tú has escuchado esta enseñanza, y lo he escuchado yo 3, 4, 5 veces o más, siempre usan como el texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y empiezan a enseñar, en lugar de amar a su prójimo como a ti mismo, empiezan a enseñar que uno debe amarse a sí mismo más. Es un error, has escuchado un engaño. Yo lo he escuchado, lo digo varias veces, en convenciones, en buenas iglesias. Se oye esta enseñanza de la alta autoestima. Repito y repito otra vez, es un error, es una falsa doctrina. Por ver a cómo Dios enseñó a su pueblo a amar a su prójimo como a sí mismo, de forma práctica, podemos ver el error de la doctrina del autoamor. Versículo 1 a 4 en nuestro texto nos enseña claramente el principio que procede de Dios. Podemos verlo por ver cómo es Dios. Y si tenemos el concepto correcto de quién es Dios, no caeremos en la trampa de una enseñanza que es contra su naturaleza. Pero cuando formamos un Dios de algo que es extra bíblica, como es la psicología, fácilmente nos engañamos. Por enseñar la verdad bíblica, me es necesario hablar contra lo que la sociedad cree. En versículo 5 trata con el asunto del travesti, algo con que la sociedad simpatiza. La Biblia enseña que es una abominación para Dios. Si uno cree en un Dios soberano, ¿qué va a concluir? ¿Quién tiene razón? Dios es creador de animales y aves y los trata con benignidad y espera lo mismo de nosotros. Prolongas tus días con un poco de conservación para la naturaleza. Tampoco vemos que en la Biblia una tendencia de tratar a los animales con más respeto que con el ser humano. Hay muchos ejemplos de cómo protegen animales, como por ejemplo la tortuga del mar, haciéndolo ilegal matarles y tomar sus huevos, mientras que matan a los niños en el seno de su madre. Bueno, la sociedad ha volteado, está andando en error.
han ignorado a Dios, han ignorado su palabra y andan en el error. Hermanos que me escuchan, lo que has escuchado ahora es la verdad de Dios. Tómalo. Es una bendición para tu vida y tu vida será bendecida cuando tú te conformas, no con la sociedad, no con el mundo, sino con la palabra de Dios.